Queridos amigos, les invito a que conozcan 2 videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de hagiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de 2 horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión. Librería Buena Prensa presenta. Y continuamos, ya estamos de regreso, queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la Santa Inquisición y tengo el agrado de estar conversando con Verónica Guadalupe Herrera Rivera. Ella es historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en el tema de la Inquisición. Su tesis, muy curiosa, ¿sobre qué fue, Vero? Sobre hechicería amorosa. Hechicería amorosa. Sí. O sea, ¿sí existe? Sí existe. ¿Sí, de veras? Sí. Toloache, ¿es Toloache. cierto? Y ella actualmente está cursando la maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México y es una excelente profesoressa del italiano. Estudiaste, te calificaste en Milán, me parece, ¿no? En la Universidad de Milán. Ah, en la Universidad de Milán. Bueno, a ver, Vero, entonces quedamos que la Santa Inquisición juzgaba herejías, blasfemias y apostasía. Apostasía. La apostasía es renegar de la fe. Renegar de la fe, del apóstata, ¿no? Deja la iglesia y se va con los pague por sufrir, por ejemplo, hoy es un apóstata. Oye, ¿y qué sucedía, a ver, con el sigilo de confesión? Llega un pecador, se confiesa de una herejía y salía el padre corriendo a la Santa Inquisición a denunciarlo, o tenía que aguantarse con el sigilo de confesión. Ese siempre ha sido sagrado. Ajá. Pero exhortaba al culpable, al pecador, a que denunciara también aquellos pecados ante la Inquisición. Pero funcionaba de una manera muy curiosa. Ajá. Alguien podía denunciar al pecador por caer en esa blasfemia o por herejía, y llamaba a la Inquisición al acusado, pero nunca le decía, mira, vino a denunciarte tu vecino y dice que caíste en herejía porque eres bígamo, sino que lo llamaba y le decía, dime tus pecados. ¿Qué fue lo que cometiste que te trajo hasta aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el otro de Tin Marín de Dopingüe, que les digo, ¿no? Decía además, y era un método para poder encontrar esa verdad, esa búsqueda del inquisidor, y que es una técnica que las mamás siguen utilizando. Dime sí, qué hiciste. Un pajarito me dijo. Exactamente, pero quiero escucharlo de tu boca. ¿No? Y es lo mismo que es la Inquisición. Entonces, es que no sé, yo no tengo ningún pecado. O decía, bueno, es que no fui a misa este domingo o algo, pero la Inquisición sabía la razón por la que lo habían acusado y esperaba que el delincuente lo pudiera decir. Así que podía salir a la luz su delito o su ofensa y más. A ver, ¿y qué caso tenía, Vero, que alguien se presentara ante la Santa Inquisición y dijera, yo he cometido esta herejía? ¿No era como ponerse de pechito? Pero también llegas y tú lo confiesas. Es como ahorita, tú puedes cometer un delito, pero si vas y te arrepientes y te presentas ante la justicia, la pena va a ser menor. ¿O no había pena? No, si hay pena. Si el acusado en la Santa Inquisición reconocía, sí, yo hice eso, ¿no? ¿Qué venía? ¿Qué seguía? Sigue la pena, porque si hay una pena porque ya manchaste el alma y esta se tiene que purgar. Entonces también tenemos diferentes tipos de delitos y hay diferentes tipos de penas también.
Por ejemplo, usar el famoso San Benito. El San Benito, que ¿O el consistía en la coroza. 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 Y el San Benito con estas insignias de pecador, que por lo general era una cruz de San Andrés, que es el tache rojo. Algunos podrían tener ya también la llama de la hoguera, y otros tenían que hacer también una especie de servicio comunitario con estas insignias de pecador, ir a atender hospitales, ir a algún convento como una pena y que además que se viera, que toda la gente fuera consciente de que era un pecador, pero que estaba librando también esos pecados. Como dicen los abogados, diga usted si es como es, ¿no? ¿Qué nos dices de que buscaban brujas o demonios, ¿no? Ese tiene un demonio, véngase a la Santa Inquisición y hay que sacárselo a palos o a torturas o... Bueno, exorcismo no, pero un pacto demoníaco sí. Los pactos demoníacos iban a estar juzgados por la Inquisición. Incluso tenemos directorios de inquisidores que van en contra y en la persecución de estas brujas, sobre todo mujeres, porque se tenía la idea de que la mujer, al ser incompleta, porque proviene de una costilla de Adán, está más propensa a caer el pecado. Y que es más susceptible de caer en una tentación del demonio. Y es Eva la que toma el fruto, ¿no? Ese es. O sea, eso le ha pesado a la mujer. Sí, por los años. Bueno, ¿cuál era la estructura de la Santa Inquisición? ¿Cómo estaba conformada? Estamos hablando de que era un tribunal, de que se investigaba, ¿no? Los inquisidores o los investigadores, pero ¿cómo operaba tan eficientemente? Vamos a conocer enseguida, también gracias a Verónica, a sus estudios, a sus conocimientos. Tenemos esta nota informativa para presentarle a usted la estructura de la Santa Inquisición. Para el adecuado funcionamiento de la Santa Inquisición se elaboraron los manuales de inquisidores, como el Directorium Inquisitorum del inquisidor general de Aragón, Nicolao Eimerico, escrito en 1376, que sirvió como modelo para la práctica inquisitorial en todo el orbe cristiano, o el Malleus Maleficarum, un importante tratado sobre la persecución de brujas, escrito en 1487 por los dominicos Henry Cramen y Jacob Sprenger, o los elaborados en 1484 por el dominico inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, una serie de instrucciones inquisitoriales de nombre Compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición, en el que se reúnen las reglas y procedimientos inquisitoriales. Originalmente la Inquisición perseguía la herejía y tuvo especial cuidado de los llamados cristianos nuevos, que no eran sino judíos y moros conversos, y de los protestantes. Sin embargo, también castigaba las supersticiones, entre ellas la brujería y la hechicería, las proposiciones heréticas, cuestionar algún dogma o regla moral, la bigamia, tanto de hombres como de mujeres, y la solicitación, un pecado y delito consistente en que el sacerdote solicitara favores sexuales a sus feligreses durante la confesión. El inquisidor general, nombrado por el rey, presidía el Consejo de la Suprema, del que dependían los diversos tribunales inquisitoriales que contaban con 1 o 2 inquisidores, a quienes correspondía hacer la búsqueda o inquisitio, un experto en leyes y en derecho canónico, un procurador fiscal quien elaboraba la acusación, investigaba e interrogaba a los testigos, los calificadores quienes determinaban si había algún delito contra la fe, los consultores que eran asesores juristas, 3 secretarios, notario del secuestro quien incautaba las propiedades del acusado, notario del secreto quien llevaba registro de las declaraciones y el escribano general, el secretario del tribunal. Además se contaba con el alguacil quien ejecutaba la detención, el nuncio quien difundía los comunicados del tribunal y el alcaide o carcelero. Había también funcionarios externos como los familiares, laicos al servicio de la Inquisición y comisarios que eran sacerdotes regulares que colaboraban con el tribunal. Así que si un sacerdote en la confesión le hacía una insinuación sexual
a que se estaba confesando, llevaban al sacerdote a la Santa Inquisición. Sí, porque había cometido un delito en contra de la fe. Oye, que regrese la Santa Inquisición, que nos libre de estos malos sacerdotes. De estos solicitantes. De hecho, el delito es el de solicitación. Ajá. Porque aprovechándose también de su carácter de confesor y sacerdote, caía en este tipo de aberraciones. Cuando hablamos de la Santa Inquisición, doctoresa, vemos estas imágenes que son horrorosas, ¿no? Colgados, torturados, con fierros, pero sí se practicaba la tortura, o, ¿sabes? Yo he visto algunos grabados que son torturas en Londres por Enrique VIII, a quienes no lo reconocían como cabeza de la iglesia, pero que las presentan como la Santa Inquisición. Ahora, de estos grabados que hemos visto ahora, ahí están los frailes dominicos viendo al torturado. ¿Así era de veras? Sí hay tortura, pero la tortura es una parte del proceso. Y en el proceso lo que se busca es la confesión. Ya que confiesa el pecador, entonces sigue la reconciliación. Pero la tortura tenía también sus características. Ante todo, no puede haber derramamiento de sangre. Y también había un médico que estaba avalando esto. No hay cortaduras, no hay punciones, porque no puede haber derramamiento de sangre. Pero también se las ingeniaban para realizar esta tortura, porque la tortura, mencionan, solo puede ser una vez ejecutada, aunque se practicaba en diferentes días. Lo que hacían es, se suspende la tortura y se va a continuar. Entonces se realizaba solo una vez, pero digamos en diferentes ocasiones. ¿Sabes? Yo busqué el directorio ¿cómo se llama? Directorium Inquisitorum. Inquisitorum. Lo busqué, me puse a leerlo. Y es fascinante, ¿eh? Sí. Porque dice cosas como que confiesa, sí, haber cometido el delito, ya lo dice. Bueno, pues ahora la tortura para que realmente ver si sí es cierto, ¿no? Sí. Y si no lo dice, pues entonces también la tortura para que lo diga. Pero ¿cuántas veces no se pudo haber declarado algo con tal de librarse de la tortura? Que también era algo muy común, porque en el momento que se les practicaba la tortura, confesaban hasta lo que no. Incluso hay documentos en los que dicen, sí, yo soy culpable. ¿De qué? De lo que usted me diga, pero yo soy culpable. Ajá. No, es que no se trataba de eso, sino de este arrepentimiento, del reconocer el pecado, arrepentirte y reconciliarte. Pero muchos, en efecto, lo que buscaban era una confesión de las cosas que no habían hecho para evitar la tortura. Entonces perdía eficiencia. Sí, es que también era un temor, como tú dices, ¿no? Escuchabas la palabra Inquisición y ya te imaginabas muerto, porque además era una mancha que no solo va a quedar contigo, sino con toda tu familia. Incluso después se van a hacer diferencias entre cristianos nuevos y cristianos viejos. Aquellos cristianos viejos son los que toda su familia siempre han sido cristianos y que no va a haber mancha de inquisidor. De que en algún momento cayó un pariente tuyo en la Inquisición, ya está manchado tu árbol genealógico. Y luego la expropiación de los bienes. También. ¿No? A ver, también leí en este Directorium Inquisitorum, también leí que antes de la tortura se tenían que agotar todos los medios de sacar la confesión, ¿no? La amenaza, la vergüenza, tráiganlo desnudo para que amedrentarlo, etcétera. Tenía que agotarse todos los recursos, ¿sí? Primero, en el momento que llegan, se le pide que confiese. No confiesa, bueno, vaya a recorrer su memoria y se le va a volver a preguntar. Porque además lo primero que se les preguntaba era, ¿es bautizado? Sí. ¿Sabe el Padre Nuestro de María? Sí. Y entonces ponen, porque además era una maravilla, todos estos procesos inquisitoriales tenemos el registro. Entonces el secretario tiene nota de todo esto, dice que fue bautizado en la iglesia tal, el año tal, más o menos a la edad de... Y que además conoce la ley, rezó el Padre Nuestro, rezó el Ave María, fue confirmado, todo está. Para también hacer énfasis en que es un cristiano y que por lo tanto es objeto de ser juzgado por la Inquisición. Y si decía, no, yo no soy bautizado, en ese momento lo soltaban o lo llevaban a los tribunales civiles. Ya no pertenece, ya no es jurisdicción de la Inquisición. Ajá.
Ajá. ¿Esto sucedía también para la pena de muerte? ¿Sí? O sea, también en la pena de muerte lo ejecutaban los inquisidores. La Iglesia no puede matar. ¿Qué es lo que hace? En el momento que ya se descubre un delito, un pecado muy, muy grave, y que además no se está reconciliando, no se logró que se arrepintiera y que pudiera reconciliarse, entonces lo que se hace es que el Tribunal de la Santa Inquisición relaja a este penitente al brazo secular. ¿Qué quiere decir? Que ya él como institución eclesiástica hizo lo que pudo y entonces ya pertenece a la cuestión civil. Civilmente era quienes los ejecutaban. ¿Y este era peor? ¿Cuál era más estricto? ¿Cuál era más horrible? ¿El Santo Oficio o los tribunales civiles? Cuando llegaba al tribunal civil es porque ya había un proceso eclesiástico. Lo que no puede hacer la Inquisición es asesinar. Entonces, ya con todo este proceso previo, lo único que hace la autoridad civil es ejecutar. O sea, llegaba desahuciado. Ya, al ser ahorcado, quemado. Uf. Voy a hacer otra pausa. Regresamos. Vamos a conocer cómo eran los procesos. Vamos a hablar también de la pena de muerte, ¿no? Ya dijo la doctoresa Verónica, quemado, ahorcado. Volvemos con esto y con más. Y también vamos a saber por qué eran los frailes dominicos los inquisidores, por qué cayó en ellos y luego el famoso nombre, ¿no? De Fray Torquemada, que no da hasta el nombrecito, suena a hoguera, ¿no? ¿Por qué cayó en los frailes dominicos, tanto en España como después en México, en la Nueva España? Volvemos con esto y con más. Los procesos. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.